Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Todas las semanas tratamos de mostrarles la actualidad del motor aquí en Aragón, como no, pero bueno, estos días, por desgracia, tenemos la actualidad presente y no nos queda otra que solidarizarnos con todo lo que es la desgracia que ha habido en estas lluvias tan tremendas que ha habido en la parte de Valencia, en la parte de Castellón. Entonces, pues deseamos que sea lo menos malo, por favor, para toda esta gente y que, pues, poco a poco se vayan recuperando de lo que es la vida normal, la vida que se ha hecho hasta ahora. Para ello, bueno, hoy tenemos como invitado excepcional, como no, Andrés Fuertes. Andrés es vicepresidente de la... Bueno, ha sido, porque ahora está en trámite, pero ha sido vicepresidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo durante muchos años. Andrés, ¿qué te parecen las imágenes que nos están mostrando las televisiones? ¿Verdad que es una auténtica catástrofe? Pues la verdad es que son muy tristes para los que además tenemos vínculos con estas zonas y que lo hemos vivido de cerca. Y yo, a través de las carreras, por la zona de Chiva, por la zona de Cheste, que veía ayer las imágenes, pues claro, mis recuerdos se van al circuito de Cheste, a las carreras que hacíamos por esos tramos, y pues me da una gran pena porque el resultado de todo esto será pues problemas para todos. Lo peor es las vidas humanas, que eso no lo esperábamos nadie y desgraciadamente así se ha confirmado, que hay bastantes, pero para nosotros la situación de aquella zona me imagino que tardará mucho tiempo en volver a ser como era y que era un verdadero paraíso, ¿no? Sí, prácticamente es que además ha sido esta noche ayer por la tarde y esta madrugada ha sido un auténtico desastre, ríos que se han desbordado, niveles de agua superior a 2 metros por las calles, coches amontonados. Hemos visto imágenes de camiones y camiones volcados, coches empotrados en la pared. Bueno, pues lo que decimos, esperemos que sea el menos mal posible y bueno, empezamos y damos principio al programa. ¿Te parece bien, Andrés? Me parece muy bien. Bueno, la vida sigue. La vida sigue, no queda otro, hijo. Bueno, este fin de semana ha sido la 13ª edición del Rally de Tierra o Tramo de Tierra de Borja. Andrés, como no, estaba en lo que es la organización. Pero bueno, Andrés, vamos a hablar un poco también de desde cuándo Andrés Fuertes en la competición del motor, tanto compitiendo como dirigiendo. ¿Hace días ya de aquello? Estaba intentando recordar, pero yo, para que te hagas una idea en lo que es la baja, y anteriormente tuve alguna cosa, pues llevaba ya 28 años, ahora llevo 2 años fuera, pero sí, pues unos 30, 35 años, que se dice pronto, ¿no? La verdad es que tampoco he sido un gran piloto de carreras. Yo he estado más, junto con el compañero Marino San José, en las pruebas de orientación y por ahí, donde ahí sí que estuvimos pues en el Campeonato Ibérico de Navegación, que era España y Portugal, y la verdad es que estuvimos siempre compitiendo al más alto nivel. Y luego pues ciertas pruebas también de competición, pero en Marruecos, que también eran de... Tú en Marruecos has llegado a organizar carreras también en Marruecos, ¿no? Sí, también. La verdad es que hasta la pandemia nos animamos y pensamos que era una posibilidad que teníamos de seguir estando vinculados al mundo del 4x4, pero llegó la pandemia, nos cortó la racha y ya no nos hemos puesto de acuerdo para continuar, y también es verdad que nos vamos haciendo ya mayores y eso necesita mucha dedicación, mucha infraestructura, mucho dinero, y ya no tenemos tantas ganas de meternos en estos folclores. Bueno, la verdad es que el relevo generacional va muy bien, ¿eh? Va bien que vaya la gente joven apuntándose y vamos, esperemos que siga lo que es la labor de la federación durante mucho tiempo, porque aún hacéis las promociones aquellas que se hacían para el slalom, que... Sí. Había una especie de pruebas, tú te apuntabas, pagabas un poquito de inscripción y si realmente las pasabas, lo que es la federación te conseguía el coche, la licencia y un montón de cosas ya para que prácticamente te costara 0 euros el año, ¿no? La temporada. Sí. La verdad es que cuando vino la pandemia se paralizó un poco todo, pero ya llevamos 2 años en los que otra vez se organiza, y la verdad es que con muy buena aceptación, de tal forma que los slalom, que los teníamos un poco de baja
en torno a los 15, 20 coches en cada carrera, pues ahora no bajan prácticamente de los 40. Esto, junto con alguna idea que era la de la promoción de jóvenes, la de incluir también a los mayores, que además mayores hay un montón, y que aprovecho, si me escuchan, para que sepan que en mayores de 55 años hay una clasificación aparte, y que desgraciadamente todavía no se han apuntado muchos, pero yo les aconsejo que se animen, se pasarán una buena mañana, un buen día, y pueden recordar sus viejos tiempos. Y en fin, aunque ganen los más jóvenes, pues tampoco pasa nada. Los mayores seguimos estando por ahí, y animo a todos ellos. No obstante, luego nos lo dirá también Fernando Domínguez en un vídeo que tenemos preparado con él, pero que sepan ustedes que para correr en el slalom pueden correr con su coche de calle, tranquilamente, con cualquier casco, simplemente que esté homologado. Así como para las carreras tiene que tener el casco una caducidad, aquí no vale cualquier casco. No hace falta ni barras antivuelco, ni arco de seguridad, ni sistema de extinción, ni nada. Simplemente un coche de calle y ganas de pasártelo bien, pagar una licencia, lógicamente, y hasta simplemente es así, ¿no? Así es. Digamos que es el primer escalón para entrar en el mundo de la competición, y entonces es muy asequible para todos. La inscripción, si no me recuerdo mal, son 50 euros para una carrera. Se puede participar con cualquier tipo de vehículo, de cualquier coche, no es para motos en este caso, sino solamente para automóviles. Hay dos categorías principalmente, que es la de vehículos de serie, es decir, tienen que estar sin ninguna preparación, y otra que es la de vehículos de competición, que esos ya entrarían todas las modificaciones que sean, pero tienen categoría y clasificación aparte. Luego está también la categoría de mujer y motor, la de mayores de 55 años, y otra que también es muy interesante es la de equipos de dos competidores por talleres o por autoescuelas o por empresas, ¿no? Que hacen su propia liga dentro del campeonato, y también tiene su aliciente, ¿no? Bueno, y en líneas generales, ¿cómo se encuentra de salud lo que es el mundo del deporte del motor, de las cuatro ruedas aquí en Aragón? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no está mal, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que estuviera mejor. A ver, en cuanto a organizadores, estamos muy flojitos. En estos momentos el ACZ se ha desinflado un poco, a ver si hay alguien de los jóvenes que entra a darle un empujoncillo como organizadores, y prácticamente después está el Survival, que es el que represento, y que, pues como se puede ver, pues todos estamos saltando los 70 años y que ya necesitaríamos un relevo generacional que viniera a hacerlo, porque estamos viendo que si no viene alguien, no sé qué gente, aunque haya pilotos, no es que no va a haber carreras para poder hacerlas, ¿no? Exactamente. Y claro, a nivel de competición, pues también entiendo que es muy flojo. Yo tengo recuerdos de cuando hacíamos los tramos de tierra, cuando estaba la escudería Pichaca y demás, que venían a correr 45, 50 coches de aquí de Aragón, y ahora pues en la de Borja vinieron 10. Claro, es muy triste. Cuando vemos que salen 50 coches, pero hay que pensar que 30 o 35 venían de Navarra, País Vasco, alguno de Madrid, alguno de Cataluña, y es triste porque en una carrera con 10 coches, pues deficitaria. El técnico, nos vas poniendo el rally de Borja, si no te importa, y así lo vamos comentando con Andrés desde aquí. Bueno, estas son unas imágenes que nos ha cedido tu amigo Marino San José, que es un crack. Ahí tenemos al comisario del turbante, al señor Alejandre. Sí, que lo pasó mal, pero se nos ha puesto, está bien, está con ganas de trabajar. La verdad es que sí, yo cuento con él siempre que puedo, y él puede. Y desde que le hicieron el trasplante, la verdad es que lo han hecho un chaval y va mejorando mucho su salud y aguantando ahí. Lo que hemos podido ver eran las verificaciones administrativas, de ahí pasaban a las técnicas, que también se ha visto una pequeña imagen, y ya con posterioridad en los aledaños a Borja, en torno a la estanca, preparamos un recorrido de unos 15 kilómetros, que, pues como veis, no salía nada de polvo, que es lo habitual en estas carreras, y el barro
se pasó un pelín. Si hubiera habido un poco menos, hubiésemos sido más felices todos. Yo he hablado con participantes y lo que han dicho que la primera pasada estaba bastante bien, pero luego llovió y ya entre que estaba el terreno húmedo y demás, se complicó bastante el tema, ¿eh? Claro, yo hacía de cochecero y en la segunda pasada pasé perfectamente. Empezó a llover y los 10 o 15 primeros vehículos llegaron sin ningún problema. Luego ya vinieron los problemas, como estaba ya muy liso, se había pisado, pues entonces se hizo más resbaladizo con las gotas que cayeron. Si hubiera aguantado la lluvia pues media horita más, nos habría hecho un gran favor. Como en el slalom, la que gana es, dijéramos, la tanda que has hecho la más rápida. ¿Aquí cómo se puntúa? Aquí se suman los tiempos. Se suman, vale. Digamos que es como si fuera un rally de 2 tramos y por tanto, si en uno lo has hecho muy mal, pues como es la suma de los dos, no, en otro vas a compensar, pero nunca es elegir el mejor tiempo de los tramos, ¿no? Entonces, en el primer tramo, aunque había algo de barro, enseguida, como se hace un tramo, una primera pasada de reconocimiento, ahí se afianzó un poco el terreno y yo creo que en la primera pasada no hubo grandes problemas, ni hubo salidas de pista, ni nada de esto, y se circuló muy bien. Oye, aquí estamos viendo que hay mucho Ford Focus. ¿Eso es algún campeonato que tenéis también? Bueno, nosotros aquí en Aragón tenemos una categoría que es una copa que es la Focus, pero desgraciadamente tenemos, me parece que son 2 inscritos, dos personas que siguen el campeonato, 2, 3. Lo que pasa que hicimos un acuerdo con la Federación Navarra, que ella sí que tiene un campeonato de Focus bien nutrido, pues tienen alrededor, a primeros de año tenían 45, aquí vinieron alrededor de 30. Más que nada porque durante el año se van perdiendo unidades por accidentes, porque se cansan, por lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que es una categoría que nos animamos a meter en la federación porque los vimos a ellos. Porque estos coches pues vienen a costar no se fabrican ya, pero en torno a los 1.000, 1.500 euros, y preparar las medidas de seguridad pues puede salir por 3.000, 4.000, dependiendo ya un poco de la calidad de lo que le quieras meter, y luego pues te permite un campeonato. ¿Vale? Claro, estamos ¿Cuántas pruebas tenéis más o menos la Copa Focus? La Copa Focus me parece que tiene 5 o 6. Lo que pasa es que en Aragón se hace con todos los tramos de tierra que se hacen en el Campeonato de Aragón. Pero en esta vienen a correr los del Campeonato Vasco-Navarro. Y por eso en esta prueba, como les queda más o menos cerca y llevan ya viniendo varios años, pues se encuentran muy a gusto y muy bien. Bueno, teníais 40 y tantos inscritos, 11 tuvieron que abandonar por problemas mecánicos más o menos, es la que nos ha mandado la crónica de la federación, y en principio pues estuvo bastante bien, ¿no? Por lo que se ve, porque hubo algún vuelco, alguna cosa, pero tampoco son cosas graves, ¿no? No hubo nada de reseñar, los equipos médicos no tuvieron que actuar para nada. Hubo un semivuelco, un vuelco sí, pero que se le volvió a poner de pie, incluso el coche salió por sus propios medios. Me comentaban que tuvieron más problemas casi las grúas para llevar los coches que prácticamente sí, lo que serían los otros, ¿no? Sí, realmente fue así. Como además se estropeó en la última pasada, y por unos tramos parece que más que por otros, y yo que actuaba de director de carrera, pues envié la grúa pensando que podría llegar, pero se había puesto tan mal que desgraciadamente no pudo rescatar a nadie. Hubo que rescatarla pues 3 o 4 veces. Además es un buen amigo al cual le agradezco que venga, y que habrá tenido que llevar la grúa al taller para que le quitasen por lo menos el barro de todo lo que acogió. Oye, tú eres miembro, uno de los directivos de la escudería o Club Survival, ¿eh? Sí. ¿En qué estáis trabajando ahora? Bueno, nosotros, como decía antes, ya nos vamos haciendo un poco mayores, pero seguimos siendo unos verdaderos forofos del 4x4. Y además ahora ya últimamente casi hasta del 4x4, de Toyotas, Land Cruiser, 120, 125, ¿no? Porque ya hemos actuado ya hemos probado un poco de todo tipo de vehículos, y la verdad es que responde muy bien. Nos gusta de cuando en cuando irnos a Marruecos, pues unos más, otros menos. Este año estuvimos alguno en Argelia, estuvimos 2 coches, y uno de ellos fui yo, y la verdad es que no tuve buena suerte, que tuvo que venir el coche en grúa. Pero bueno, seguimos haciendo estas cosas, seguimos haciendo alguna escapada por nuestros caminos dentro de Zaragoza o de la autonomía aragonesa,
Siempre nos hacemos alguna escapadita más. Este año pretendemos... Oye, una curiosidad, ¿sí? Déjame que te pregunte. Sí. Cuando preparáis un tramo de tierra, ¿no tenéis algún problema con algún vecino que dice yo tengo que labrar, yo tengo que pasar por aquí? Porque a fin de cuentas, claro, son caminos abiertos, aunque los controléis vosotros. A ver, tenemos carreras de distinto tipo, yo los he visto, ¿no? Esos problemas. Sí, no, y nosotros los hemos sufrido también. La Baja, yo he estado 28 años organizando lo que es el recorrido de la Baja y los coches de seguridad y el flechaje y todo esto, y sí que nos encontrábamos de cuando en cuando pues una prueba que tendría 300 o 400 kilómetros, pues es muy difícil que no tengas algún incidente de este tipo, que pues con un ganado, que tengo que salir a brevar, que tengo que ir a cosechar, que tengo que ir tal, o que simplemente este camino es mío y no quiero que pase nadie, ¿no? En los tramos de tierra no solemos tener problemas porque con bastante antelación le comunicamos al ayuntamiento el recorrido que nos interesaría hacer y el ayuntamiento se encarga de comunicar a los vecinos que va a haber este tramo. Ellos más o menos se comprometen a que se reparen luego los caminos que se puedan quedar estropeados, que normalmente no se estropean. Esta vez sí, que se habrán estropeado un poco más por el tema del barro, pero ahí en esto no solemos tener este problema. En carreras más largas, pues sí. Oye, y una cosa, los que estamos acostumbrados somos yo soy de tierra, por decirlo así, ¿no? A veces nos encontramos con que hay una legislación demasiado estricta para el tema simplemente de sacar una moto o un coche todoterreno por el monte, y que muchas veces nos hacen pagar a justos por pecadores, gente que ha hecho el animal, ha estropeado sembrados, ha estropeado un buen ribazo. ¿No crees tú que se debía de medir un poco ese aspecto? Sí, es que el problema es que nosotros en Aragón tenemos una legislación que es restrictiva, pero no demasiado. Si vamos al País Vasco, si vamos a Cataluña, si vamos a Francia, están casi prohibidos. Con lo cual, ¿qué les queda? Pues venirse aquí. Como nosotros nos vamos a Marruecos porque ya muchas cosas de aquí pues no las podemos hacer. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a Marruecos a lo mejor hacemos un poco... Nos desinhibimos y nos lo pasamos muy bien, pues tal vez los franceses, catalanes y demás cuando vienen por aquí también hacen lo mismo. Y a veces te vienen excursiones con 40, 50, que no tienen en cuenta los límites de velocidad que nos impone la DGA, que nos imponen también que no vayamos más de 5 vehículos seguidos, que no toquemos ninguna cosa que no sean los propios caminos. Esta es la normativa que rige en Aragón, pero claro, muchas veces vienen gente que no la respeta. Aquí en Aragón somos, creo, que bastante conscientes de estas limitaciones y tratamos de cumplirlas. Y de hecho no tenemos grandes problemas con los forestales, ni con medio ambiente, ni nada de esto. Pero sí que sabemos, y alguna vez colaboramos, que hay mucho kamikaze del monte. Exactamente, es el término kamikaze. Bueno, ahora seguiremos un poco con lo tuyo, Andrés. Este fin de semana también se ha celebrado en Calatayud el Campeonato de España de motocross en varias modalidades, categoría femenina, categoría Elite MX1, Elite MX2. Bueno, tenemos unas pequeñas imágenes, ahí estamos viendo, es el circuito de Calatayud, un circuito natural, han hecho un par de mesetas, pero es espectacular. Este salto un poco antes de meta es único porque sinceramente se ponen los pelos como escarpias. La pena fue que se nos deslució todo el día porque estuvo todo el día lloviendo. Por desgracia tampoco asistió mucho público porque esto es en el monte, es arriba en el monte, detrás del castillo, que estamos viendo el castillo de Ayub, pues detrás, y sinceramente no hicimos más que, mojarnos un poquito, pero disfrutamos con el motocross. Tuvimos ahí, había un duelo tremendo en lo que sería el Elite MX1 entre Ander Valentín y Rubén Fernández. Es un piloto mundialista que vino a correr, pero realmente él no contaba para lo que es el Campeonato de España. Los que contaban eran José Antonio Butrón, el piloto de Cádiz, que comandaba lo que sería el campeonato, y seguido estaba de Ander Valentín, un piloto navarrico de Estella que viene a correr muchísimo aquí a Aragón. Por desgracia quedó en las dos mangas de 30 minutos más 2 vueltas, quedó primero Butrón y fue el que se llevó el campeonato. También vimos aquí a esta chiquita, Daniela Guillén, que es
ha sido subcampeona del mundo este año en categoría femenina. Ahí estamos viendo la entrega de premios. Y ahora, bueno, van a hablar un poquito algún protagonista. Les dejamos con lo que son las entrevistas enseguida y ya pues luego pasamos a una segunda parte del programa. Ana, Virginia, ahí están las tres primeras. Daniela, Hanna, gracias. Venga, estamos con Daniela Guillén, campeona de España, categoría femenina, de luego todo un espectáculo, ¿verdad, Daniela? También subcampeona del mundo. ¿Cómo has visto aquí la carrera hoy? Cuéntanoslo. Bueno, la verdad que una lástima que hemos acabado lloviendo, pero bueno, contenta porque he ganado, así que también he ganado el Campeonato de España, así que nada, muy contenta y a seguir. ¿Qué plan tienes para el año que viene? Bueno, aún no se sabe bien, pero yo creo que seguir con el Mundial, a ver si podemos acabar de ganarlo y seguir el Campeonato de España. Oye, ¿cómo compaginas un poco tu vida normal? Me refiero a estudios, trabajos, o vives de estos profesionalmente. Bueno, yo creo que vivir como tal del motocross no vivo, pero lo intento, así que sí que no estoy estudiando ahora, pero bueno, estoy enfocada al motocross, intentar ganar ese mundial y seguir. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Venga, estamos en Calatayud con Hanna Sánchez. ¿Cómo has visto la prueba, Hanna? Muy bien, creo que ha sido una de las pruebas creo que mejor a cara al público y para mí también, ya que pues bueno, aprovechando la mala salida de la primera, con la que suele estar siempre primera, pues he podido salir delante. Estar en unas vueltas líder, creo que es de momento de este año la primera carrera estando ahí, así que muy contenta. Son pequeños pasos que vamos dando y creo que se van notando, así que muy contenta. Muchas gracias. A vosotros. Uno de mis favoritos, siempre disfruto mucho de venir a correr aquí. Y bueno, este fin de semana salió la cosa redonda, la verdad que se me dieron muy bien las cosas y conseguí ganar la carrera después de haber ganado todas las veces que salí a pista. Pero bueno, sobre todo disfruté mucho, hacía tiempo que no corría el Campeonato de España y sobre todo... Sí, porque tú eres un piloto que corre mucho en el extranjero, que había todo el mundo. Exactamente, ¿no? Y este año también estuve lesionado, así que me perdí muchas pruebas. Entonces pues estoy muy contento de poder haber venido hasta aquí y sobre todo disfruté mucho. Muchísimas gracias, Rubén. Muy bien, pues después de estas imágenes estupendas que hemos visto desde Calatayud, el motocross organizado perfectamente por lo que es el ayuntamiento, todo lo que es la plana mayor de lo que es el ayuntamiento estaban ahí, concejales, alcaldes, echando una mano. También el motoclub de Calatayud, pues también dejándose la piel, porque claro, hay que entender que estaba lloviendo a todo llover, había que atender a todo el mundo, había un montón de problemas, muchísimas, también había máquinas para terminar por la manga y tenías que limpiar, ¿no? Ponos también alguna imagen que nos ha mandado lo que es la federación, de unas poquitas imágenes de lo que es, para que vean ustedes lo que es en sí. Bueno, ya lo hemos visto en lo que es el vídeo, y lo que sigue decirles, pues esta es Daniela Guillén, la que quedó primera, seguida de Hanna Sánchez. La muchacha es una fuera de serie, como les hemos dicho hace un momento, ya se ha proclamado subcampeona del mundo. Es una piloto catalana de Lloret de Mar y tiene unas facultades innatas para todo. Seguida a la izquierda de Hanna y de Virginia, que es una pilota inglés que también anda muy bien, pero hace también el Campeonato de España. Eso por una parte. Ya estamos viendo a Rubén Fernández. Rubén Fernández es un piloto que ha hecho el Mundial, ha tenido una lesión, no la ha podido terminar, pero es un piloto que terminó con muchísima ventaja por delante del resto, llevaba el número 70. Vimos que cuando terminaban, lo comentábamos hace un momento con Andrés fuera del micrófono, los pilotos estaban todos de barro hasta las orejas, y Rubén, claro, fue desde la primera curva, ya lo estamos viendo ahí que está haciendo en mitad el número 70. Salió primero y se distanció del resto y tan apenas se manchó de barro. Ahora es un piloto que tenía unas maneras y una forma de conducir fuera de... Aquí este es Ander Valentín, el piloto navarrico que hemos dicho, quedó en tercera posición de la carrera y segunda posición de lo que es el Campeonato de España. Y bueno, pues con estas imágenes ya, si quieres, nos pasas un poquito a nosotros, que enseguida vamos a hablar de lo que es
Bueno, este fin de semana, como sabes tú, Andrés, tenemos en Motorland, Autoclassic, motos y coches, lo que es el puente en sí. Y también comentar que ya están a la venta las entradas del MotoGP de Alcañiz, que siempre se hacía en septiembre y este año va a ser el 7 y el 8 de junio. Esperemos que no haya estas olas de calor tan tremendas de 40 grados que tenemos muchas veces en esas fechas que se sufre, porque ahí en Alcañiz la verdad es que árboles no nos ponen mucho, sombras tenemos muy pocas. Nos gusta ir porque es el mejor circuito de Europa con diferencia, nuevo total. Nos han llegado hace un momento unas imágenes de Cheste, que dentro de 15, creo que son 15 o 20 días es el MotoGP de Valencia, y lo que son los accesos están destrozados también, No sabemos si se va a poder celebrar. Esperemos que con un poquito de paciencia y trabajo por parte de todo el mundo, pues se pueda llegar a cabo la prueba, ¿no? Sí. Pues nada, oye, Andrés, ¿licencias? ¿Cómo veis en la Federación de Licencias? Más o menos, ¿sabes? Este año ha sido... No sé si... Bueno, ya sabes que estábamos un poco peleados con la Federación Española. Entonces estábamos dentro de las comunidades disidentes, de alguna forma. Y este año firmamos el convenio con la española y volvemos a alejarnos de los grandes problemas que nos había creado, porque en algún momento había comisarios y pilotos que tenían que sacarse 2 licencias para poder correr. Entonces esto ya ha pasado la historia. Se ha queja, a mí me venía mucho, me lo comentaban. Sí. Sobre todo los comisarios. Yo a los pilotos conozco menos, pero a los comisarios conozco un montón y dice, que me piden para ir a una carrera a tal sitio, me piden que me saque una licencia especial también. Todavía quedan reminiscencias de esto, pues porque resulta que la Navarra no ha firmado, nosotros dejamos venir a los navarros, ahora últimamente resulta que organizan un rally y algún piloto nuestro se ha encontrado con el problema de que no le dejan correr con la licencia nacional. Bueno, pero son pequeños ya cuestiones que supongo que este año las dejaremos resueltas, sobre todo con las comunidades limítrofes, para que firmen o no firmen el convenio con la española, nosotros tengamos un acuerdo de amistad y de buena vecindad, ¿no? Bueno, aquí vosotros hacéis carreras en el circuito precisamente que hemos nombrado de Cheste de Valencia, organizáis alguna prueba de velocidad de asfalto y también en Cataluña, ¿no? Sí, bueno, y en Navarra también. ¿Aún existe el circuito de este que está en la Mella de Mar? ¿Cómo se llama? El pequeñito circuito... no sé a lo que te refieres. Un circuito de asfalto, a lo de la Mella de Mar y de Valdellos, todo esto. Siempre sí. No lo sé, es igual. Aquí se hace... Yo estoy menos metido en lo que es tema de circuitos. Lo que pasa es que sí que hay una propuesta de intentar hacer un campeonato con 6 circuitos, donde aquí sería evidentemente el de Alcañiz, sería el de Navarra, que ahora parece que se ha estabilizado porque esto ha pasado por varias manos. Ahora me parece que al final lo compró no sé si un inglés o holandés y parece que lo está revitalizando. Pues sería otro en el Jarama, otro en Cataluña y en Valencia. Al final me parece que se está planteando, ¿no?, que fueran 5 o 6 pruebas y pues podría ser bastante interesante. Pero claro, todo esto con los escollos que significa que hay comunidades que todavía no han hecho convenio con la... Esperemos que empecemos el año y haya más gente que se una al carro, ¿no? Y bueno, pues Andrés, despedimos el programa ya, ¿te parece bien? Pues yo creo que sí. La verdad es que se me ha pasado rápidamente y, en fin, pues ya, si me invitas, pues ya vendremos a hablar de más cosas que se han quedado por ahí. Hablaremos de cosas que tenemos colgando y además de que habrá novedades porque vamos a tener ahora nueva junta directiva y nueva asamblea. Pues muy bien. Como hemos dicho, les dejamos con unas imágenes de Fernando Domínguez y los coches que él conoce. Un saludo. Bueno, estamos con Fernando Domínguez. Fernando Domínguez ha sido... todo un gran piloto dentro de lo que es el mundo del automovilismo en Aragón y nos va a contar un poco por la historia de lo que ha sido, pues, en principio, su escudería, su club y demás. Fernando Domínguez empezó en la escudería Pichaca, ¿verdad? ¿Sobre qué año, Fernando, más o menos? Pues sí, Goyo, aquí empezamos en la escudería Pichaca sobre el año 2000, de la que fui presidente durante 10 años, hasta el 2010 aproximadamente. Y ahí conseguimos reunir hasta unos 45 equipos, teníamos 45 licencias de concursante y agrupábamos todas las modalidades. Agrupábamos tanto rallies de tramos de tierra, que en ese momento se llamaban rallies sprint de tierra, y hacíamos autocross, Campeonato de España, la Baja Aragón, subidas en cuesta, subidas en montaña que ya han desaparecido.
Slalom también hacíamos, que es donde también empecé yo hace bastantes años, que es un poco el inicio de cuando te empiezas a enganchar un poco al automovilismo. Luego, ¿cómo evolucionó la escudería Pichaca hasta los tiempos actuales? Dinos. Pues después de ser escudería Pichaca, cambiamos el nombre a SLT Racing, donde se seguían corriendo diferentes compañeros, y actualmente estamos compitiendo por Autoterreno Sport. Autoterreno Sport, que es un preparador que hay aquí en Aragón, ¿no? Sí, correcto, es Javier, que es Javier Pellicena, correcto, buen amigo también, y tiene un taller, vive de esto, Javier vive de lo que es la mecánica del automóvil, y tiene un taller que está muy preparado para poder hacer cualquier tipo de preparación, tanto en coches de carreras como incluso en todoterrenos. Oye, Fernando, ¿cuánto cuesta sacarse la licencia este año, por ejemplo? ¿Cuánto te ha costado para correr aquí en Aragón? Pues ahora mismo la licencia, la restringida, ahora han hecho un batiburrillo de licencias que es un poco complicado, la ves por internet y es muy difícil, pero para correr en Aragón necesitamos la licencia restringida, la que antes se llamaba restringida, que sale sobre 150 euros. Si quieres correr ya en nacional, sería la estatal y esa sale sobre unos 350 euros. Pero para sacarte la licencia, simplemente por internet pagas 150 y ya está, no. Tendrás que ir a un trámite a la federación, Sí, hay, alguna cosa, ¿no? correcto, sí, hay diferentes trámites que incluso algunos se lo podían ahorrar por facilitar un poco el precio económico y la molestia de tener que hacer estas cosas. Hace falta primero tener el carnet de conducir, evidentemente, y si eres menor puedes hacerlo con permiso de tu padre, el permiso paterno, y tienes que hacer un reconocimiento médico también cada año, que eso es un poco tostón, ¿no? De cada año tener que hacer reconocimiento médico, y enviar una solicitud rellena con la licencia o donde tú vas a competir y mandarlo todo a Federación Aragonesa y ellos tramitan ya a la Federación por parte de la Federación Española. ¿Sobre qué mes más o menos hay que sacarse la licencia, Fernando? Pues a ver, siempre apuramos todos al final, ¿no? Porque nunca sabes si el coche lo vas a tener preparado y tenemos la mala costumbre de apurar hasta el último momento. Pero siempre lo interesante sería pensar en sacarse la licencia ya en enero, porque aunque las carreras empiecen nuevamente en marzo aproximadamente, lo vas dejando y llega un momento que vas a tramitar la licencia y siempre vamos corriendo. Oye, Fernando, ¿tú te iniciaste en qué modalidad? A ver, yo empecé en slalom, hace ya muchísimos años con un Ford Fiesta XR2 y ya de ahí me dejaron un Ford Fiesta, precisamente de la escudería Pichaca Racing, un Ford Fiesta amarillo, que fue mi primera carrera en tierra, fue en Leciñena, concretamente, que antes estaba la modalidad autocross, que podías correr tú solamente como piloto y no necesitabas llevar copiloto. Esto ya se cambió después por parte de la federación, pero mi primera carrera fue en Leciñena con un Ford Fiesta. Oye, y para todos, ¿qué modalidad tú crees que es la mejor para iniciarse en el tema del automovilismo? Y bueno, dinos primero, ¿qué modalidad es? Sí, a ver, sin duda la mejor modalidad y la más económica es el slalom. ¿Por qué? Pues lo primero porque puedes correr con tu coche de calle, tú tienes un cochecito preparado, no, sin preparar, o sea, un coche normal de calle que tengas tu coche. Ni nada, No necesita ningún tipo de preparación. Con tu coche de calle, con 50 euros de inscripción y con un casco, aunque esté caducado, no pasa nada, puedes hacerte tu primer slalom y darte cuenta realmente si lo que te gusta es el automovilismo. Seguro que te engancharás. Bueno, ¿y qué te iba a comentar más? Para preparar un poco un coche así como los que tenéis aquí, más o menos, por ejemplo, el que tienes tú detrás, ¿eso es un...? Pues aquí tenemos un vehículo que es exclusivo para circuito, no se puede matricular, su documentación solamente es para circuito. Este es un Hyundai motor 3000 V6 con 220 caballos y la preparación que lleva, básicamente lo que tienen que llevar todos los coches de carreras. Tiene que llevar sus barras antivuelco con sus tubos de 40 y el arco central de 50, eso es importante. Tiene que llevar sus baquets homologados y en fecha, sus arneses de seguridad, tiene que llevar un desconectador de corriente y la extinción de incendios. Aquí vemos los tiradores exteriores, tiene que llevar tanto dentro como fuera del vehículo. Luego lo vemos. Oye, Fernando, y además de todo esto, has corrido asfalto, has corrido todo, tierra. Yo he ido contigo precisamente casi de copiloto en un rally de tierra. En Gelsa. ¿Cuál crees tú que es la más difícil de llevar a cabo, de desarrollar, para entrenar y para todo? A ver, para mí la más difícil y también muy divertida es tierra. Donde más he corrido ha sido en tierra precisamente. Y yo creo que en tierra es una modalidad que exige mucho
y porque en tierra no agarra nada, en tierra a partir de 50-60 por hora el coche se empieza a flotar. Entonces ya es mucho más complicado dominar el coche en tierra, los caminos son estrechos, si te sales medio metro puedes tener una acequia, una piedra, puedes tener un golpe, un vuelco es muy fácil de tener, y para mí la modalidad más complicada es la de tierra. Oye, ¿qué te iba a decir también? ¿Qué es mejor cuando preparas un coche para tierra? ¿Un motor superpotente o trabajar más bien en suspensión, ruedas, frenos? ¿Cómo lo ves tú esto? A ver, para estar arriba todo es importante. Evidentemente, si tienes un coche con potencia, vas a tener más probabilidades, pero en tierra concretamente yo optaría más por una buena suspensión. Ahora mismo estamos viendo que muchos Can-Am y muchos Polaris que están corriendo en tierra, que tienen mucho recorrido de suspensión, tienen unos 60 centímetros de recorrido y esos se tragan todo. No es lo mismo correr con... Bueno, por ejemplo, aquí tenemos más coches que luego los veremos. El turismo tiene suspensiones con muy poquito recorrido, con lo cual nos complica mucho más a la hora de sortear los baches. Oye, yo creo que esto del tema de los Can-Am, de este tipo de motores, los Polaris, por ejemplo, sí. Es lo que tú dices. ¿No crees que debían correr prácticamente en una categoría exclusivo de ellos, aunque más o menos está así legislado? Pero es que no puede competir con un coche como este Seat Ibiza que tenemos aquí a la derecha, que veremos luego, que es que lo que tú dices. Es que son coches que, sí. Bueno, coches, vamos a decir, son unos vehículos extraños que no pesan, correcto, que tienen mucha potencia, que tienen 4x4, suspensión, tiene todo, y sí, eso es ahí está en desventaja, ¿no? Sí, realmente hay una desventaja porque evidentemente va mucho más rápido por tierra un vehículo de este tipo porque es bastante más ligero, no necesita tanta potencia y sobre todo voy a lo mismo, voy a la suspensión, ¿vale? Es mucho más fácil de manejar un coche de estos. Ya tienen en las carreras, tienen su categoría, son clase 4, pero sí es verdad de que para el Scratch general, para al final el Campeonato de Aragón, sí que también entran dentro del Scratch. Y esto ya pasó hace años con los Carcross. Los Carcross eran súper rápidos y era muy complicado, era prácticamente imposible de poder estar por encima de ellos. Y llegó un momento que ellos podían competir, pero solamente competían para su clase, no competían para el Campeonato de Aragón. Es que es más lógico. ¿Y qué te voy a comentar también? Por ejemplo, un juego de amortiguadores de un coche como este que tenemos aquí de tierra, el Ibiza este amarillo que veremos ahora, sí. ¿Qué vale? ¿100 euros cada amortiguador? Bueno, es que esto es un poco lo que tú te quieras gastar, lo que el bolsillo te pueda permitir. Cuanto más caro, evidentemente, mejor amortiguador va a ser. Lo aconsejable, que los 4 amortiguadores mínimo sean de los 4 sobre 1.000 euros aproximadamente. Nosotros hemos corrido con amortiguadores de desguace. Con el 5 turbo se rompió un amortiguador y íbamos al desguace y poníamos otro. Pero poco a poco, conforme vas corriendo más, vas evolucionando. No, y la economía también la vamos mejorando un poco más. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Por ejemplo, este coche que tenemos aquí detrás de ti, sí. ¿Qué puede costar en segunda mano? Porque es tuyo y me imagino que sí. sería un príncipe o un jeque árabe que tenía mucho dinero, lo compró y luego lo has comprado tú, Fernando Domínguez. ¿Sobre cuánto qué te ha podido costar? Sí, a ver, este coche viene del año 2002 de la Copa Hyundai, que es preparación Macon, es un buen preparador de español. Y este coche viene a rondar los 12-14.000 euros como mucho. Por ahí anda la cosa de este tipo de coches. ¿Para circuito? Este para circuito, sí. Sí. Si vamos para un coche de tierra, pues evidentemente si lo compras ya hecho, pues es lo mismo. Tú puedes pedir, por estos coches que tenemos acá ahora mismo, puedes pedir 20.000, que no te los van a dar, pero si te los dan, pues los vendo por 20.000, pero rondarían los de 5 a 10.000 euros aproximadamente. Oye, muchas veces yo sé que os quejáis de que los comisarios, digamos, los que tratan de hacer las verificaciones, son muy exigentes. ¿Es bueno eso? A ver, tienen que exigir. Ten en cuenta que el director de carrera es el que tiene la responsabilidad de que en una carrera, ya no que no pase nada, porque no está corriendo él en el coche, ¿no? Pero si pasa algo, que puede pasar, que los sistemas de seguridad que hagan su trabajo, ¿no? Que no permita que tenga le pase nada a piloto y copiloto. Entonces tienen que ser exigentes, pero no raritos. O sea, que muchas veces te miran el mismo coche en la siguiente verificación, con todo lo mismo, y te van sacando chorradas que dices, joder, si este coche lleva corriendo ya 15 años, hace 2 años, oye, es que ahora los cables no tienen que estar, es decir, van evolucionando, pero yo entiendo que en el sistema de seguridad tienen que ser exigentes, sí. ¿Qué coches nos vamos a ver ahora? ¿Nos puedes explicar? A ver. Pues aquí tenemos diferentes coches, aquí tenemos el que está exclusivo de circuito y luego tenemos 2 Ibiza, un FR Turbo
y tenemos un Ibiza 2000 atmosférico. También tenemos aquí el coche del vigente campeón de Aragón, Juan Carlos Martín, que el año pasado fueron campeones Juan Carlos Martín y su hija Paula Martín, y lo tenemos también en elevador porque en Borja tuvieron un problema con una transmisión y ahora mismo se está reparando. Sí, a ver, correr con agua es muy complicado, con barro. La verdad que el coche se va para todos los sitios y el camino se hace todavía mucho más estrecho. Es complicado. Bueno, vamos a pasar ahora a explicar un poquito los coches, ¿de acuerdo? Bueno, pues os presento aquí el Hyundai 3000 V6 con 220 caballos. Ya veis que al ser de circuito, estos son mucho más bajitos que los que son de tierra. Va calzado con ruedas slick. Esto es para correr en seco, cuando el circuito está seco. Y tenemos también un juego de ruedas que es para correr en mojado. Si coincide el día que hay lluvia, necesitamos cambiar las ruedas porque el slick solamente se puede utilizar en seco. ¿Qué medida lleva esto, más o menos? Esto lleva llanta 17 y 205 de anchura. ¿Y perfil? 50. Lleva un perfil 50, correcto. ¿Qué tenemos aquí en el capó? Dinos. Bueno, en el capó lo que tenemos básicamente para que un espectador, si en caso de un vuelco o un accidente, dentro no seamos capaces de desconectar la corriente, que puedan tirando este tirador, desconectamos la corriente y así podemos evitar un posible incendio del vehículo, ¿vale? Si hubiera un fuego, un incendio, lo que fuera, pues tenemos aquí el tirador de la extinción automática, que hace lo mismo también para poder sofocar un fuego. Aquí tienes unos tubos que van al colector de admisión, porque puede ser donde más fácil pueda tener un incendio de coche, y con esto conseguiríamos apagarlo. Esto es el sistema de seguridad. Vamos para adentro. A ver, abrimos el coche y os explico un poco lo que es el interior de un coche, de un vehículo de carreras. Es un poco lo que hemos hablado hace un momento, ¿vale? Lo más importante, bueno, importante es todo. Primero, las barras del arco de seguridad, que son barras de tubo de 40. El arco central, que lo tenemos aquí. Esto tiene que ser homologado, o sea, tú sí, no puedes saber por tu cuenta. No, tiene que ser homologado, sí. Esto tiene que tener un fabricante homologado. ¿También tienen fecha de caducidad? No, las barras no. En este caso aquí no se ve, pero podemos decir que es Bimesa. Hay diferentes marcas, hay Moma, hay Sparco, en fin. Este es Bimesa, es barra homologada, lógicamente. Lo importante es que tenga el arco de 50 y los demás de 40, ¿vale? Aquí va un poquito bajo para poder entrar y salir, porque así en estos coches siempre cuesta un poco entrar y salir. Tenemos el bucket, que el bucket pues lo mismo también tiene que estar homologado en fecha. Tenemos los arneses de seguridad, ¿vale? 4 puntos, ¿no? Son 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y el que te coge entre las piernas son 5 puntos. No sé si se verá bien, pero aquí tenemos el cortacorrientes, es una palanquita que es roja aquí. Sí. Y luego aquí en el salpicadero tenemos para cortar, o sea, lo que sería la extinción de incendios. Sí, un poquito se ve justo. Pero... Sí, no, pero el del copiloto se puede ver bien. Y luego tenemos la palanca que estaba un poquito preparada, está levantada en cambio a un coche de calle, digamos, para que tengan más comodidad a la hora de hacer el cambio. Aquí tengo un plano de Montmeló, por ejemplo, cuando corrí la última vez en Montmeló, que luego no te da tiempo de ver el plano. Pero bueno, por lo menos, como era un circuito que no había corrido nunca, pues me puse la chuleta para intentar adivinar un poco cómo coger las curvas. Aquí ahora verás que lleva 2 buckets porque hicimos unas tandas para hacer unas pruebas con el coche, pero en circuito solamente correremos con un bucket, porque no necesitamos copiloto. A ver, bucket, casco, guantes, mono, caducidad. Sí, luego está la vestimenta del piloto y del copiloto, que tiene que ser el mono homologado, ropa interior, calcetines, zapatillas, todo. sotocasco, el Hans, los guantes, tiene que ser todo homologado. Ahí hablamos un poco de... Hasta los calzoncillos. Hasta los calzoncillos, nunca mejor dicho. Felicidad. Sí, yo una de las bajas que corrí, automáticamente a lo que paramos el último control, vino el comisario corriendo y me empezó a bajar el mono, digo, ¿usted dónde va? Y para mirarme la fecha, hasta los calcetines me miró la fecha. Aquí os presento un Ibiza FR con motor 1800 turbo. Este ahora mismo está corriendo actualmente Diego Bayo, que en esta ocasión, después de los tiempos que hizo en Borja, se va a colocar segundo de la clasificación de clase 2. Pues lo mismo, aquí también vemos que tenemos el tirador de extinción de incendios, que es obligatorio en todos los coches, y el cortacorrientes. Es importante también, señalamos aquí los cierres de capó, tanto capó delantero como capó trasero, para evitar que en carrera se pueda levantar el capó y no haya un incidente y nos pueda... que pasa alguna vez que se levanta el capó y nos rompe el cristal y nos quedamos... ¿Lleva la cerradura normal, estándar? No, la normal no la lleva. O sea, esto solo se sujeta con... Correcto, se sujeta con los pasadores, correcto. Vale, venga. Luego aquí vemos también lo que es el interior, es un poco también lo que hemos visto en el Hyundai,
No sé si puedes verlo por aquí. Aquí ya tenemos los dos asientos también de piloto y copiloto. Ves la chapa, la bandeja que lleva también para que el copiloto pueda estar más cómodo y pueda apoyar los pies. Sí. Vemos en este caso lleva freno de mano, que es muy interesante para cruzar el coche, sobre todo en curvas cerradas. Esa palanca que ahora mismo está señalando, ¿vale? Ahí vemos el manómetro del turbo también, que es importante tener ahí la presión del turbo. Aquí habremos visto también lo que son los audífonos, ¿vale? Para poder, los cascos para poder hablar con el copiloto, para que el copiloto... Intercomunicadores, correcto. No me salía la frase. Si quieres ver por ahí... Eso es una forma de cerrar lo que es la puerta para que no tenga ningún tipo de corte, porque lo que hacemos es vaciar las puertas para quitarle peso. Entonces este coche llevaba elevalunas eléctrico, lo que hacemos es vaciarlo totalmente y luego no le montamos ya lo que es el forro normal, le quitamos todo para evitar... Esto es policarbonato, correcto. Es mejor que el metraquilato, es policarbonato. El nombre de piloto siempre arriba, nombre de copiloto siempre abajo. ¿El grupo sanguíneo lo ponéis también? No, eso era obligatorio hace muchos años, eso ya se eliminó. El tema del grupo sanguíneo ya no se pone. ¿Y este de Ingeniería? Bueno, pues aquí tenemos el coche de Fernando Labarquilla y Pilar Remiro, que este año por motivos personales pues no han podido participar. Llevan también muchísimo tiempo participando tanto con Escudería Pichaca como SLT y como con Autoterreno Sport. Este es un Ibiza con motor 2000 atmosférico. ¿Gasolina? De gasolina, sí, aquí son todos de gasolina. Eléctrico aquí no encontrarás ninguno. No, me refiero a no, diésel no. Hemos corrido, Nacho Mainar ha corrido con un Ibiza diésel hace tiempo con su mujer, con Pilar. Bueno, ¿qué tal está Fernando? Bien, la verdad que bien. Ha pasado una temporada un poquillo fastidiada, pero bueno, ya va para adelante. La verdad que le mandamos un saludo aquí a Fernandito. Venga, pues muchísimas gracias, Fernando. Nos has dejado aquí ya toda una explicación. Si nos queremos apuntar en enero ya, nos apuntamos. Pues hay que empezar a pensar ya, preparar el vehículo, porque luego lleva tiempo, ¿eh? O sea, no se coge un coche y se prepara ni en 2 meses, lleva mucho tiempo. Venga, muchísimas gracias, Fernando. Pues muchas gracias, Goyo. Me alegro un montón de verte por aquí, que espero que te haya gustado nuestro garito.